Buen día a todos. Este, quiero contarles lo siguiente. He estado experimentando algunas dificultades con la licencia de Zoom. Entonces hoy tuve que abrir la sesión con una versión gratuita. Entonces hoy, o sea, se va a cerrar a los 40 minutos. Entonces decidí darle vuelta a la propuesta y si nosotros terminamos esta primera parte ya de los procesos de la parte de la psicología analítica de Jung, la prueba abriría a las 8:15. ¿Okay? Por eso decidí darle vuelta. Entonces, si ya terminamos ahorita, no hay necesidad de volver a conectarnos. Porque yo creo que porque es que va a estar ese jueguito de cada 40 minutos estar cortando, entrando, y eso va a estar otra cosa. Entonces, quiero que iniciemos con los grupos que habíamos quedado pendientes el día miércoles. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes eran? Ahorita ya les voy a empezar a compartir la pantalla para terminar de ver los últimos 3 arquetipos que habíamos hablado sobre Jung. Licenciado, ¿Y Tania? buenos días. Buenos días. Disculpe, hoy no va a mandar la encuesta para la lista de siempre. Sí, la voy a mandar. Pero quiero que vayamos iniciando con esto. ¿Ok? ¿Quiénes eran las personas? ¿Recuerdan? Buenos días, creo que a mí me tocaba el número 10, el sabio. Yo soy el último, el 12. Perfecto. Ok, entonces, iniciando por acá. Y que vamos apagando su cámara. Ok. Entonces nos habíamos quedado por ahí con el 9, ¿verdad? Habíamos visto el 9, que era el bufón, ¿sí? Ese era con el que habíamos terminado. Vamos con el 10, 11 y 12. Sadai, adelante. Ok, bueno, como pueden observar, el sabio valora las ideas por encima de todo, ¿verdad? Su fuerte es como el conocimiento, es muy curioso y a veces se siente frustrado por no saber no saber acerca de todo. Su meta es usar la sabiduría y la inteligencia para entender el mundo y enseñar a otros, y su miedo, que me pareció muy interesante, es ser ignorante o ser percibido como un estúpido. Y su debilidad también es no puede tomar una decisión porque cree que nunca tiene suficiente información. Entonces nosotros estuvimos hablando con mi compañera María, creo que era, y decíamos que, bueno, un ejemplo de esto, de ese arquetipo eran los maestros, porque también se les hace fácil como enseñar lo que saben, aunque quizás sea algo que no todos entiendan, a ellos se les hace fácil explicarlo. Y tienen una necesidad constante de aprender. También creíamos que era como un buen perfil que debíamos adoptar los psicólogos, debido a que debíamos ser curiosos, adoptar esa curiosidad y esa necesidad también de seguirnos informando. Y acerca de que, bueno, nosotros lo llevamos como al contexto actual, y nos podíamos a pensar en que quizás no somos tan de este arquetipo como hondureños, porque a veces no solemos ser como autodidactas y de buscar más información. A veces, ¿verdad? No significa que todos seamos así, pero culturalmente no solemos ser autodidactas ni buscar más información de la que se nos da. Solemos ser como conformistas, entonces nos parecía como un buen arquetipo para adoptar como profesionales, como psicólogos, como profesionales, ¿verdad? Y como estudiantes también, para siempre tomar decisiones de acuerdo a lo que sabemos, ¿verdad? Tener suficiente información, y también para que se nos haga fácil como enseñar a otros y entender también a otros, ¿verdad?
Y eso fue acerca de lo que hablamos con mi compañera la clase pasada. Perfecto, gracias. La verdad que este arquetipo que ustedes están viendo, que es el sabio, creo que lo identificó muy bien, y creo que no solamente los profesores, sino todas las personas relacionadas en el medio académico realmente van detrás de esto, sobre todo porque la mayoría de personas en este ámbito lo que buscan es dejar su propia huella, ¿verdad? Como dejar entonces una marca a través del tiempo, y eso es algo muy interesante que se puede observar. Excelente, gracias. ¿Y algún compañero que no sea del grupo tiene algún comentario? Todo bien con esto. Y avanzamos al siguiente, que es el mago. Interesante. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Grupo 11. Avancemos entonces con el mago. Buenos días. Ya, te escuchamos. Adelante. El mago suele ser carismático y tiene creencias en sus ideas y desea compartirlas con otros. A menudo es capaz de ver las cosas de una manera completamente diferente a otro tipo de personalidad y pueden usar estas percepciones para adoptar ideas y filosofías transformadas al mundo. Objetivo, comprender las leyes fundamentales del universo. Miedo, consecuencias negativas no deseadas. Debilidad, convertirse en un manipulador o egoísta. Talento, transformar la experiencia cotidiana a la vida de las personas al ofrecer nuevas formas de ver las cosas. Bueno, el mago es una persona que está tratando de hacer ver sus ideas y quiere que los demás lo vean así y va a hacer lo posible por lograrlas, y es una persona que no se pone límites. Y le tiene miedo a las consecuencias negativas porque es muy positivo y le tiene miedo a todo lo negativo. Piensa que todo le va a salir bien. La debilidad, convertirse en un manipulador egoísta, debido a que él quiere que todas las personas sigan sus ideas, puede convertirse en un ser manipulador egoísta. Solamente. Okay. Dixie, a ver, si usted tuviera que ponerles como una profesión, tal vez, ¿quién se asemeja tal vez a este tipo de descripción? ¿O algún grupo? O bueno, no solo profesión, alguna característica de algo relacionado con este tipo de descriptores. ¿Qué se les ocurre? A ver qué me dicen por el chat. Abogados. Bien. ¿Qué más? Amplíenlo. ¿Perdón? Los científicos. Científicos. Ampliémoslo no solamente en el tema de profesión, ampliémoslo a algo más. ¿No les parece que de repente este tipo de personas y sus creencias tienen mucho que ver con el tema religioso? Hay personas que tratan indiscutiblemente de poner sus creencias en otras personas. Y aquí yo no hablo de una religión, hablo de las religiones en general. Sea católico, sea evangélico, sea budista, sea testigo de Jehová, sea adventista, etc. Cada quien, según la propia religión, cada quien tiene su verdad, ¿no? Cada quien tiene su forma de ver las cosas, sus creencias, y sobre todo, cada quien considera que tiene la razón. Esta parte es interesante. Eder. Hola, licenciado. Pertenezco al grupo y en efecto lo que usted menciona
en el tema de las religiones, un concepto que nosotros encontramos con la compañera es que el arquetipo del mago se mueve entre la ciencia y sobre lo natural. O sea que ya en sí ya está en su naturaleza el experimentar estos dogmas, o bueno, compartir estos dogmas y hacerle creer a los demás, sí o sí, sobre ello. Exactamente, porque algo interesante es que cada quien cree que tiene la verdad, ¿cierto? Cada quien cree que tiene la idea, la lógica, cada quien es poseedor de la única. Y esa es la parte interesante de este arquetipo. Pensemos también, por ejemplo, en algo muy frecuente, como por ejemplo, ¿cuántos no han visto a personas que hacen dietas, personas que hacen ejercicio? Cada quien hace lo que considera que es lo mejor y cada quien tiene su propia verdad. Y eso es lo interesante del mago. Porque cada quien cree que tiene esa verdad absoluta. Cuando si lo vemos desde un punto de vista y un dilema filosófico, la verdad absoluta realmente no existe. Gracias al grupo 11 y llegamos al último, el gobernante. Ese me toca a mí. Bueno, el gobernante, como dice ahí, son las personas que les gusta tener el control. Son las personas que bueno, tienen ideales de cómo debería ser un país y cómo puede funcionar, ¿verdad? Como vemos las características ahí, crea una familia o comunidad próspera y exitosa. Las debilidades suelen ser autoritario e incapaz de delegar, pero sí tiene responsabilidad y liderazgo. El mismo miedo, perdón, es el no poder concretar lo que pretende hacer y que a consecuencia de eso se forme, bueno, por decirlo así, un caos. Estas personas, bueno, yo las logro identificar desde la profesión de los abogados, ¿verdad? Porque son personas que saben cómo funciona el Estado, las leyes, los procesos que se dan a cabo en un Estado, conocen, bueno, son personas que pueden ejercer incluso los 3 poderes del Estado. Entonces, esa es la profesión desde la que yo la pensaría. Y permítame, ¿qué más? Ah, sí. Ahora, las características que puede tener una persona en cuestiones de ser gobernante. Yo recuerdo, no sé, Lick, o alguno de ustedes si ha visto este documental en Netflix que se llama ¿Cómo se forman los tiranos? Es tremendo, buenísimo. Buenísimo. Sí, entonces habla de ciertas características que tienen las personas que pueden gobernar. Y se habla que un rasgo de la personalidad de estas personas es que poseen cierto nivel de narcisismo. No quiere decir que sea malo, sino que por este mismo hecho de decir, ay, yo tengo la solución, yo sé que puedo hacer bien y tal, ese pequeño narcisismo es el que hace que la persona tenga esa proyección sobre el poder saber o el poder, sí, el poder, o que haga que se lance este tipo de cuestiones para poder cambiar la situación. Pero ahora, otra cuestión es que tenga la habilidad para saber delegar. Permítame, Lee. Sí, mientras tanto yo les quiero contar algo. En el tema del gobernante, no solamente, bueno, piénsenlo, si nosotros unimos el tema del gobernante con el arquetipo que acabamos de ver del mago, y si lo unimos un poquito con la necesidad de control, tenemos una persona que tiene una
una caracterización de personalidad megalómana, ¿verdad? Como por ejemplo los cultos. Hay una serie también en Netflix muy buena, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero sí habla acerca de los tipos de cultos y habla acerca de Charles Manson y cómo ellos lograron ese control sobre otras personas. Y el gobernante como tal, es bien importante que lo entendamos porque quizás esos son casos extremos, pero piensen, vaya, lo interno de grupos, a veces cuando hacen ustedes trabajos de manera conjunta en una clase, casi siempre sale por ahí una persona que tiene este tipo de características, ¿no? ¿Ya se encontraron con algún gobernante ahorita en este periodo? ¿O usted es el gobernante? Sí, Sí, adelante. para seguir, le diría que yo mismo me identificaría en cierto modo por el gobernante, porque yo antes de terminar bueno, de empezar la U, en el último periodo bueno, en mi último año, yo me quise tirar para presidente del colegio. No se pudo, pero tuve la intención. Y quién sabe, también, tal vez en la UNA también pueda. Eh, a lo que iba. También, ay, que no recuerdo cuáles eran exactamente. Habían otros dos arquetipos con los que recuerdan la clase pasada que identificaba a la personalidad de gobernante, porque recuerdo que usted decía que uno no imitan a los demás, entonces recuerdo, no sé cuáles exactamente eran, pero también identificaba las características de esos dos arquetipos que pueden sumarse a las del gobernante. Sí, yo creo que por ahí quizás Creo que era el rebelde, por ejemplo, el rebelde, ajá. puede ir. Porque como queremos romper estereotipos, queremos salirnos de lo común, salirnos de lo establecido. Yo creo que por ahí es... Y el héroe creo que también. Exactamente. Entonces, si ustedes ven, porque si hay algo con lo que yo quiero que ustedes se queden, es con la particularidad de que no es que no es que solo tenemos un arquetipo, sino que los arquetipos realmente se van dando en mayor o menor medida. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de de los enfoques de tipo y los enfoques de rasgos? Que veíamos que hay algunas personas que pueden entonces tener más rasgos o desarrollados los rasgos en mayor o menor medida que otros. ¿Ok? Y con eso entonces quiero cerrar la conversación eh, de los arquetipos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre eso? ¿Todo bien? Okay. Oh, claro, en un momento. Perfecto. Entonces, vámonos a la presentación. Bueno, me habíamos quedado. En el caso de la presentación, volvemos, ya casi estamos por finalizar la presentación porque vamos a empezar a hablar acerca de los tipos psicológicos. Un segundo. Y pantalla. Ok, entonces algo bien interesante de Jung es que a diferencia de Freud, él sí trató de hacer como una clasificación, por así decirlo, de personalidades. Y en el caso de de los tipos de personalidades, él las describió como tipos psicológicos. En el caso de los tipos psicológicos, se pueden observar con base a dos elementos importantes. El primero de ellos, que es la actitud fundamental, y dos, la función psicológica. En el caso de la actitud fundamental, recuerdan que les había adelantado esto, que hay una actitud interna
y una actitud externa. Eso quiere decir una importancia predominante hacia lo interior y una predominancia importante hacia lo exterior. ¿Recuerdan que por ahí les había hablado de esta clasificación? ¿Recuerdan cuáles eran entonces las clasificaciones? Extrovertido e introvertido. Exactamente. Entonces, cuando tenemos personas que su importancia radica en el exterior, tenemos individuos que son entonces extrovertidos. Si tenemos individuos más ensimismados, son introvertidos. Pero también tenemos un cruce con la función psicológica. Y la función psicológica se basa en 4 puntos importantes, como lo es el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. En el caso del pensamiento, pues obviamente hace referencia a todo lo relacionado con sus ideas, sus ideales, con su punto de ver las cosas, su punto de vista, la manera de expresarse, entre otras cosas. El sentimiento, obviamente, son literalmente lo que acabamos de decir, sentimientos, sensaciones, hablando un poquito de, si ustedes recuerdan de la clase de psicología en general, de sensación y percepción, ¿verdad? Habla un poco relacionado ante esta situación con cómo nosotros percibimos el mundo desde nuestros propios ojos, así como también cómo vamos a ir desarrollándonos y cambiando este tipo de situaciones alrededor de nuestra vida. Y finalmente, la intuición, que tiene que ver con cómo este individuo pretende entrar en contacto con su mente. Entonces, los arquetipos como tal que nosotros estamos viendo no solamente van a enfocarse en si es introvertido o extrovertido, sino que debe de tomar en consideración antes todos los procesos relacionados con estos 4 puntos, con el pensamiento, con la intuición y el sentimiento y la sensación. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver ahora estos elementos dicotómicos. En el caso de el primero, que es introversión-extroversión, recuerden, nosotros dirigimos, en el caso de las personas introvertidas, van a dirigir toda su atención, van a dirigir toda su fuerza, van a dirigir todas sus ideas, su libido, su energía hacia sus propios sentimientos, hacia sus propios pensamientos, hacia todo lo que ocurre a lo interior. Por otra parte, los extrovertidos dirigen toda esa energía hacia el exterior. Creo que esto ya lo habíamos avanzado, ya lo habíamos hablado, pero vamos a ir avanzando como un poquito rápido en este sentido. La persona del tipo extrovertido va a usar la función dominante. Eso quiere decir, de nuevo, ¿verdad? Hay que hablar indiscutiblemente de los arquetipos. Ya se van a ir dando cuenta que si lo hacemos según tipología, vamos a encontrar entonces personas con arquetipos de héroe, con arquetipos de mago, con arquetipos de cuidadores. Y en el caso de otras personas vamos a encontrar arquetipos un poco más apegados a la introversión. En el caso de los extrovertidos, pues obviamente van a usar su función para encarar el mundo exterior y para hacerle frente a la realidad interna. Pero, al revés, en el caso del tipo introvertido, usa su función dominante hacia la realidad interior y la función auxiliar para hacer frente al mundo exterior. Eso quiere decir, son elementos contrapuestos. ¿Nimai? Y digamos un arquetipo como el de dominante, sí, el de gobernante, perdón, podría ser introvertido. Creo que quizás no sería tan fácil, sobre todo porque el gobernante tiene muchos componentes carismáticos, ¿verdad? Como por ejemplo
vaya, si usted ya tocó ese tema de cómo se convierten en tiranos, por ejemplo, se va a dar cuenta que, por ejemplo, Hitler, que Ajá. es un típico, un típico arquetipo gobernante, se ganó el pueblo de Alemania. Todos nosotros, a ver, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué los alemanes participaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué eran capaces de hacer lo que hicieron? De las cámaras de gas, de los exterminios, del holocausto. ¿Se han preguntado eso alguna vez? Todos Sí. sabemos la Segunda Guerra Mundial, pero creo, muy pocas personas realmente se ponen a pensar de esto. ¿Alguna idea? Pues permítame, puedo Sí, contestar. sí, adelante. Probablemente sean muchísimos factores. Para empezar, antes de la guerra, Alemania por 2 décadas fue una nación derrotada y extremadamente sumida en la pobreza, antes de que llegara Hitler al poder. Eso fue a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ujú. En el Tratado de Versalles de 1919, y esto afectó personalmente a Hitler, porque él era un ferviente partidario del nacionalismo alemán, desde mucho antes. Él es étnicamente un alemán a pesar de tener ancestros judíos. Ujú. Anteriormente eso, él quería ser un pintor. Y él aplicó para la Academia de Viena y no lo aceptaron. Frustrado por eso, él acudió al servicio militar también del Imperio Austriaco y tampoco lo aceptaron. Por esta frustración, él terminó yendo a Alemania mejor durante la guerra y sirvió ahí. Yo he leído que a Hitler lo describían como una persona retraída, sumisa y creo que demasiado tímido. En lo general era una persona tímida. Ahí es donde entró mi incógnita al respecto del gobernante. Es un arquetipo solamente, no es como un modelo completo de cómo debería ser una persona. Tal vez los arquetipos serían transiciones ya del periodo de vida de una persona a raíz de las influencias en su entorno, quizás. Pero luego de la guerra, Alemania fue duramente castigada a pesar de que no era la principal responsable de toda la guerra. Alemania le dejaron una deuda externa enorme que llevó casi tirando su economía para abajo. Creo que un kilo de papas valía como no sé cuántos millones de marcos ya para ese entonces. Yo creo que incluso utilizaban el dinero para leña en las chimeneas. Ese impacto, ese duro golpe al orgullo prusiano y al orgullo quizás de toda Alemania en general, porque tenía bastantes territorios y a raíz de eso los perdió. Bueno, Hitler, a raíz de ese dolor, se había propuesto generar un discurso. Ya desde ese entonces estaban culpando a los banqueros judíos de la derrota de Alemania, pero eso sería más que nada un chivo expiatorio. Hitler se quería vengar de los aliados y de las propuestas que, del Tratado de Versalles en sí lo quería revertir para devolverle esa grandeza al país. Exactamente, e incluso en el caso gracias Leonel, porque la verdad que hizo como un resumen bastante bueno de los motivos que llevaron a esto. Y fue un proceso sistemático, no fue que se inició de esta manera. Entonces, el pueblo alemán fue sumergido de a poco en cada uno de las ideas que él tenía, de lo que él pensaba que era lo correcto. Realmente, en el tiempo que fue pasando, pues obviamente se dieron cuenta que fueron muchos los errores que se cometieron a través de este tiempo. Pero, de nuevo, porque la parte extrovertida como tal de este individuo era cautivante, era un individuo que transmitía un mensaje de manera perfecta, y sobre todo trataba siempre de volver con este tema del orgullo alemán y de la raza aria y de ese elemento de perfección. Entonces, si vemos entonces la parte de introversión y extroversión, hay esa función, está la función dominante o principal y la función auxiliar.
Entonces, hablando de las funciones, son todos estos procesos cognitivos que todos empleamos. Por ejemplo, piense usted cuál es su proceso de toma de decisiones. Hay personas que dicen, no, yo me guío por lo que siento, yo me guío por lo que pienso, soy una persona muy racional y hago una lista de por qué debería de tomar esta razón o por qué no debería de tomar esta razón. Hay otras personas que dicen, yo voy a hacer lo que mi pareja diga o lo que mi papá diga o lo que mis papás digan. ¿Cierto? O, por ejemplo, hay personas que ponen énfasis en cómo se sienten ese día y según cómo se sienten, esa es la decisión que toman. Pensamos en detalles minúsculos o pensamos en un panorama general. Y a esto nos referimos de nuevo con las funciones. Tenemos funciones dominantes, funciones auxiliares. Cuando nosotros ponemos nuestra función dominante en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, es un tipo introvertido. Cuando ponemos nuestra función dominante en el exterior, es un tipo extrovertido. Volviendo al tema del pensamiento y del sentimiento. Estas son formas alternativas de tomar decisiones de valor, que son elementos muy específicos. Pero cuando tomamos una decisión, generalmente va a través de nuestros propios ojos, a través de nuestras experiencias y sobre todo, ¿qué nos evoca este proceso de toma de decisiones? También hay algunas personas que deciden, ¿verdad? Con base a las emociones. Por ejemplo, evito aquello que me tiene o aquello que me causa emociones negativas y trato solamente de enfocarme en emociones positivas. Por ejemplo, personas que tratan constantemente de evitar ciertas labores, ciertas tareas, ciertos deberes. O, en algunos casos también, personas que evitan ciertas responsabilidades. También hay otras personas que son más lógicas, ¿verdad? De nuevo, ya hemos hablado de sentimientos, emociones. También hay otras personas que piensan más en la lógica. Se piensan más y se basan mucho en sus razones, en sus principios, en valores. Y sobre todo porque son personas que son muy intelectuales, muy cognitivas en ese sentido. Y la toma de decisiones que realizan entonces tiene que ver de manera independiente o independientemente de lo que sienten o lo que piensan en muchas ocasiones. Como tal, Jung, ¿verdad?, rechaza el postulado de que el racional es superior al emocional, ¿verdad? No quiere decir de que porque un proceso es más importante que el otro o un proceso es más, podría decir, más saludable que el otro, sino que realmente la emoción puede también desarrollarse de manera inteligente. Incluso nosotros hemos visto, creo que han escuchado también el tema de inteligencia emocional y toda esta situación relevante a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros decimos, cómo expresamos, cómo reconocemos los sentimientos y las emociones en otras personas. Entonces no quiere decir que uno sea mayor que el otro, uno sea mejor que el otro. En el caso de la sensación y la intuición, que es el otro par que nosotros estamos viendo, son formas complementarias de poder obtener información del mundo. Hay personas que se enfocan en detalles y hay personas que se enfocan en el panorama general. Les ha pasado que algunas personas que cuando se ven amenazadas ante una situación, prefieren enfocarse en los detalles y no como en el bien común. O, por ejemplo, cuando se toma una decisión, hay personas que ustedes dicen, en general, sí es la decisión correcta, o van detalle por detalle, paso a paso, punto a punto. Estas personas generalmente son de tipo sensitivo, que son personas que prestan mucha atención a los detalles, que conocen a través de los 5 sentidos, quiere decir que toman todo lo relacionado, todo lo posible para poder entonces tomar una decisión.
es muy difícil realmente que se dirijan por corazonadas, por su propia intuición, sino que se enfocan en puntos específicos o detalles de una situación para realmente tomar una decisión. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos demasiado en este tipo de detalles, puede ocurrir también que nosotros perdamos de vista el panorama, o sea, que perdamos de vista lo más importante por aquellos detalles que pueden ser irrelevantes en algún momento. Por otra parte, la persona intuitiva es el contrario, ve el panorama completo, aunque en algunas ocasiones también pueden cometer errores porque no toman en cuenta detalles en específico que pueden cambiar el rumbo de una decisión. Entonces, este tipo de personas son más enfocadas en resultados generales más que en especificidades. ¿Vamos bien? En el caso de la intuición, es mucho más alta en gente creativa, artística. Generalmente la intuición va muy también de la mano con las experiencias, ¿no? Hay muchas personas que dicen que las mujeres son más intuitivas, el sexto sentido de las mujeres, pero realmente no es que sea la mujer, sino que la mujer como tal es más proclive a detectar detalles, a detectar cambios que en el caso de los hombres. Yo, vaya, ayer fuimos a comprar con mi esposa. A mí si me queda y me gusta, se va. No, mi esposa piensa en cómo se vería con esto, cómo se vería con aquello. Y si lo compro así, y si le hago un arreglo de este tipo, y si le agrego aquí y allá, y lo puedo usar para esto, para aquello, para esto. Y realmente yo no, yo soy más, me sirve, me lo pongo y ya. Entonces, no es que la mujer sea mejor o más intuitiva en ese sentido, sino que es más proclive a detectar cambios en el ambiente, a detectar ese tipo de detalles. Les quiero contar algo. Me acabo de fijar que me queda menos de un minuto. Entonces, cuando se cierre la sesión, volvemos a ingresar al mismo enlace para ver la última parte de la clase. Al mismo enlace que ustedes ya tienen.